Bien. Sí, he de decir también que hay muchas personas que a veces el rezar les genera como más miedo, ¿no? Hay algunas personas que yo he escuchado que el rezar les genera como más miedo, y si el miedo no cede de alguna manera, ¿no? Luego de practicar este rezo, practicar esta oración, se lo culpa a Dios muchas veces de esto, o se culpa a uno a sí mismo. O sea, fíjense que ahí como las consecuencias de la oración pueden traer esto, ¿no? Pero esto sucede en algunos casos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la oración es un camino para hablar con Dios, ¿sí? Acerca de nuestros miedos y transformar ese miedo, ¿no? O sea, que Dios sea el gran transformador de ese miedo. Pero la oración es el espacio por excelencia de encuentro con Dios frente al cual presentamos nuestros miedos, ¿sí? La oración no es un escapar, ¿no? A Dios, no es un escape, ¿no? Sino es justamente lo que le decía recién, ¿no? Es un presentarle a Dios nuestros miedos para que Él pueda transformarlos, para que Él pueda ayudarnos a descubrir el origen de este miedo y a sanar propiamente este miedo de manera absoluta, y si no se puede sanar de manera absoluta, ¿no? Pedirle a Dios que nos dé los recursos para ir calibrando este miedo de manera tal que no nos complique la vida. A veces uno continúa viviendo, ¿no? Con este miedo, pero lo tiene como más calibrado, lo tiene más sujeto, ¿no? Bien. Entonces, la cuestión es no escapar a Dios, ¿no? De mi miedo, sino mostrarle a Dios mi miedo y observarme a mí mismo frente al miedo, ¿no? Sentirme sostenido por Dios en el miedo. Cuando uno entrega el miedo a Dios, y acá va la cuestión sanadora, el miedo se debilita. Cuando yo entrego mis miedos a Dios, los miedos se debilitan. Es importante también ir descubriendo, como les decía recién, el sentido de mi miedo, ¿no? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿No? Generalmente los miedos nos informan de que no tenemos recursos a la hora de enfrentar determinadas situaciones o acontecimientos. Entonces, frente a esa sensación real o imaginaria de no tener recursos, cuánto mejor que acudir a Dios para que Él nos provea de esos recursos para enfrentar nuestros miedos. Dios es un gran proveedor de recursos, solo se requiere la fe. La fe en un Dios que está vivo, la fe en un Dios que no se desentiende de mis miedos y que contribuye a asistirme a la hora de enfrentar esos miedos que me paralizan, que me inhiben y que me complican, ¿no? O sea, la fe, como siempre hemos visto a lo largo de los evangelios, es lo que permite la apertura a los milagros, ¿no? O sea, la fe genera los milagros, ¿sí? Bien. Como siempre les digo, Jesús es el terapeuta y es la terapia misma. Vamos a ver un poquito algunas situaciones que se presentan, ¿no? En el Evangelio, sobre todo en cuanto a la persona de Jesús, ¿no? Y para esto voy a tomar la oración de Jesús en el Monte de los Olivos, ¿no? Ahí podemos observar cómo Jesús ya va vislumbrando su final, va tomando conciencia de lo que le espera, como a todo profeta de su tiempo, ¿no? Que no declina, ¿no? Su prédica, que no declina en su praxis, es considerado enemigo de los poderes de ese tiempo, razón por la cual le esperaba la tortura y la muerte. Entonces vemos en Jesús, en el Huerto de los Olivos, susto, vemos horror, porque lo que le esperaba era una muerte cruenta, ¿no? De muchas horas de sufrimiento. Lo vemos a un Jesús que está solo, lo vemos a un Jesús que está aislado, que está abandonado, no cuenta con sus discípulos, ¿no? Para que lo acompañen en la oración. Y
sobreviene una gran tristeza, ¿no? Una gran tristeza, y podríamos decir también una depresión muy grande, porque ese proyecto que tiene Jesús de construcción del reino se ve truncado, se ve rechazado, ¿no? Por los poderosos de su tiempo, ¿no? Jesús está en agonía ya en el Monte de los Olivos y lucha con ese miedo a la muerte. Ese miedo a la muerte es abrasador, razón por la cual Jesús termina sudando sangre, algo que es verídico en tanto y en cuanto en situaciones de estrés profundo se ha podido constatar que hay una sudoración de sangre. Y es muy interesante que los evangelios acá lo dejen retratado, ¿no? Esto da cuenta de cierta historicidad, ¿no? En este relato, que hay datos históricos. De hecho, para nosotros no es muy común, digamos, encontrar a gente que sude sangre en momentos de transición, pero se ha visto que sí. Entonces, al quedar reflejado en los evangelios, da cuenta de la historicidad, ¿no? Del momento, ¿no? Bueno, como les decía, ¿no? Jesús se enfrenta a este miedo, tiene un gran susto por los tormentos, ¿no? que tiene que atravesar, y también el miedo al fracaso de su vida, ¿no? Fíjense cómo cuando los vemos a Jesús humanamente, nos podemos sentir sumamente reflejados, ¿no? Jesús como en un espejo, ¿no? De atravesar situaciones y acontecimientos muy parecidos a los que atravesábamos nosotros, con la diferencia que vemos en él una fe que no claudica, ¿no? Una confianza en Dios que se mantiene. Y acá Jesús ofrece este miedo a Dios, ¿no? Lo expresa, esperando que Dios transforme ese miedo, ¿no? Acuérdense de sus últimas palabras, ¿no? Si puedes arrancar de mí este cáliz, si puedes evitar que beba esta copa, en otras traducciones, hazlo, pero que no se haga mi voluntad sino la suya. Fíjense que hay un pedido, diríamos, a Dios mismo de evitar tener que pasar con esta situación tormentosa que le espera, pero concluye la oración con esto de hágase tu voluntad. O sea que ahí entrega absolutamente el miedo en manos de Dios, ¿no? Y vemos en distintos pasajes del Evangelio cómo aparece un ángel, ¿no? Que en la Biblia generalmente los ángeles son los mensajeros de Dios, ¿no? Los que nos impulsan a mantenernos firmes en la fe, los que nos impulsan a la acción. Y siempre los ángeles hacen referencia a la preocupación de Dios, para sostenerlos en los momentos de debilidad, ¿no? Frente a nuestro miedo, lo que tenemos muchísimas veces como creyentes es una cuestión ambivalente. Por un lado tenemos miedo y por otro lado tenemos confianza, ¿no? Como que las dos cosas coexisten, conviven juntas, ¿no? Dentro nuestro. Y frente al miedo, una y otra vez hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué quiere decirme, no? ¿Qué quiere decirme? ¿Qué quiere enseñar? Muchas veces los miedos responden a ciertas leyes, ¿no? Que tenemos dentro que nos impiden vivir la vida, ¿no? Leyes que no son saludables. Hay que buscar leyes que sean saludables, no leyes insalubres. O principios que rigen nuestra vida que sean principios rectores, no principios que nos deformen, que nos enfermen, ¿no? No podemos estar libres del miedo, porque el miedo es una emoción, es un sentimiento humano, ¿no? La negación del miedo es irracional, ¿no? El miedo existe, el miedo se siente, el tema es qué decido yo hacer con ese miedo, ¿no? La línea propuesta acá es, bueno, de entrega de nuestros miedos a Dios para que Dios nos asista en ese miedo, los transforme y nos fortalezca con su compañía, básicamente.
No sé si tienen alguna preguntita para hacerme. Yo suelo ser muy breve, no quiero abundar como si esto fuera un sermón. Así que a ver si ustedes tienen algo que me quieran preguntar o algo que quieran aportar, lo pueden hacer. Hola, soy Constanza de Colombia. Hola Constanza, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Quería hacerle una pregunta. Está muy de moda ese tema del bullying y uno ve que los niños hoy en día crecen como con mucho miedo. ¿Por qué ese tema del bullying, de hacerles sentir el ridículo, de intimidarlos? ¿Cómo poder afrontar eso con los niños? Con el famoso me da pena. Claro, Gracias. sí, sí. A ver, Constanza, me da pena y me parece que tiene otra significación para nosotros los argentinos. Es como vergüenza ya en Colombia la pena, ¿no? Es correcto. Ujú. Me acuerdo porque viví ahí en tu país, ahí un año, sí, como para que los que están oyendo se enteren un poquito. Bueno, a ver, habría muchas cosas que decir respecto al tema del bullying. Eh, Obviamente es algo complejo que requiere la participación de todos los sectores, los actores sociales a la hora de erradicar esto, ¿no? Obviamente el bullying es algo que se aprende, a veces se aprende en las propias familias, a veces se vive el bullying en las propias familias a través de los padres o a través de los hermanos o a través de los vecinos. A veces en el mismo colegio, en la misma escuela también se aprende. El bullying es algo aprendido que hay que aprender a desaprender y por eso no hay que naturalizarlo, ¿no? Como que es algo propio, que son cosas de chicos, ¿no? Hay que, desde el primer momento que se detecta el bullying, hay que desalentarlo y acá obviamente también tienen una gran responsabilidad y una importante participación los docentes y los directivos, por ejemplo, de una escuela, ahora que estamos hablando con respecto al tema de los niños, ¿no? Bueno, pero yendo más a lo psicológico, si vos querés, frente al bullying que muchas veces uno escucha a través de los pacientes más pequeños que uno atiende, yo ya cada vez menos, porque yo soy más abuelo ya que otra cosa para los chicos, pero yo siempre les sugiero, los encamino a que utilicen el humor, ¿no? O sea, frente, ¿no? A la provocación, ¿no? Frente al bullying, que la víctima del bullying busque un recurso, que el niño busque un recurso para reírse de la situación, porque aquel que, digamos, realiza el bullying necesita como alimento, necesita como combustible para seguir efectuándolo la tristeza, la indignación, el enojo de la víctima. Ahora, si la víctima se ríe frente a lo que le está diciendo o inclusive aporta humoradas a esa situación, diríamos, rompe, diríamos, el principio motor del bullying. No sé si se entiende, ¿no? Por ejemplo, yo a veces hago esto con los chicos. Digo, bueno, vos haceme bullying a mí y yo te voy a mostrar cómo se hace uno para defenderse, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dicen, bueno, tenés una panza muy grande. Entonces yo le digo, estás equivocado, en realidad no es una panza grande, es un protector de abdominales. Bueno, generalmente esto hace reír a los chicos, ¿no? O a veces me dicen, bueno, tenés una nariz muy grande, y yo le digo, bueno, con esta nariz yo puedo olfatear el olor a empanadas a kilómetros. Entonces, el humor muchas veces es una fuerza que desestructura, que descomprime al victimario, ¿sí? Porque al victimario no le gusta en absoluto justamente la humorada de la víctima. ¿Mm? No sé si se entiende, digamos, el concepto, ¿no?
Esto es como recurso, digamos, de emergencia, yo les podría decir, ¿no? Como para tratar de neutralizar un poco al victimario, ¿no? En el caso del bullying. Pero obviamente no depende esto solamente de los chicos, también depende de los otros actores sociales, ¿no? Que también acompañan a un niño en su desarrollo humano y cristiano, diríamos, ¿no? O sea, desalentar todo tipo de burla, todo tipo de apodo, ¿no? Es preciso, digamos, la censura, ¿no? Frente a esto, creo que la mejor herramienta que podemos tener es la humorada, o sea, demostrar que no nos hace daño lo que la otra persona nos pueda decir, demostrar que sus palabras no van a generar que abra mi corazón para aceptarlas. Bueno, esto es un trabajo que uno va haciendo así con los chicos, ¿no? Pero me parece que es el mejor recurso, ¿no? Como recurso de emergencia concreto y práctico frente al bullying, contestar desde la humorada. Generalmente, la mayoría de las veces, ante esta contestación, los victimarios no continúan haciendo el bullying porque la víctima no es una víctima, diríamos, que se prenda, diríamos, a este juego, ¿no? No sé si Constanza queda un poquito claro el ejemplo que te di. No sé si estás en línea o te fuiste, pero... Me parece que no estás, Constanza. Bueno, después lo verás. Y bueno, y también, bueno, obviamente la fe también es muy importante, digamos, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? De chico, aferrarme a la fe como un refugio protector frente a ciertas palabras, ¿no? Que me propiciaban, ¿no? Y me daba muchísima tranquilidad sentir que Dios estaba de mi lado, ¿no? Y que esas burlas, digamos, no me tocaban, no tocaban mi núcleo más profundo, porque ese núcleo más profundo es donde habita Dios, que yo varias veces se los he dicho, ¿no? El núcleo más profundo de un ser humano está habitado por Dios y eso no lo toca a nadie, ¿no? Razón por la cual es un argumento para sentirme fuerte. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí veo caras nuevas. A Karina no la había visto nunca. Sí. No te había visto nunca, Karina. Hola, hola. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? O sea, sí. No sé si hay alguna pregunta. Acá, Agustina, ahora te veo. Sí, entonces es normal tener miedo en una situación, en una oración de repente, en una dificultad, es normal sentir miedo. Es humano. Es humano sentirlo. El miedo es humano sentirlo, lo sintió Jesús. Muchísimos héroes bíblicos manifiestan ese miedo. La persona de fe no es la persona que no tiene miedo, es la persona que con miedo y todo sigue adelante, ¿no? Confía en que Dios asiste, confía ese miedo a Dios para que Dios sostenga, pero no es que desaparece, porque que saber que esa emoción no es algo humano, uno convive con esas emociones, ¿no? Obviamente no son agradables, pero prima, diríamos, la fe por sobre la emoción. Eso sería, diríamos, la cuestión del creyente, ¿no? Que prime la fe por sobre la emoción, y no al revés, que prime la emoción sobre la fe, ¿no? Vos fijate que Jesús en la cruz, en esa oración le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? En arameo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me abandonaste? O sea, él tiene la sensación de abandono, la sensación de abandono, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos esas sensaciones, pero son sensaciones, no son realidades.
Dios no abandona. Pero hasta en eso mismo, Dios mismo cuando se encarnó en su Hijo también atravesó eso, ¿no? Si no hubiera atravesado eso, no se hubiera encarnado de manera absoluta. Entonces, ¿no? Viviendo eso es un espejo para nosotros, ¿no? De que también nosotros vamos a atravesar muchas veces esa sensación de vacío o esa sensación de abandono, pero ahí, al modo de Jesús, es como uno tiene que aferrarse a la convicción por sobre la sensación. Una pregunta. Sí, Karina. Me siento una persona de fe, pero bueno, a veces he sufrido ataques de pánico, ahora no, pero tengo ciertas fobias o miedos. La cabeza te trabaja y empiezo a tener como sensaciones, así como de palpitaciones, qué sé yo. Por supuesto que me aferro, ¿no? En esos momentos al Señor, a la Virgen, pero a veces no lo podés manejar, esas sensaciones físicas. Trato de hacer respiración o de meditar, pero bueno, a veces se complica. Sí, se complica y mucho, ¿no? Sí, yo no sé si en esto a veces, Karina, no queda otra que recurrir a la ayuda de cierta medicación. Claro. Hay que aceptar que a veces uno necesita esa ayuda, ¿no? La medicación ayuda y mucho, ¿no? Pero bueno, vos sabés, Karina, que esto tiene que ver, los ataques de pánico tienen que ver con ciertas cuestiones de la propia historia de uno, ¿no? Sí. Que hay que ir trabajando, hay que ir hablando, hay que ir sanando, y de tanto hablar muchas veces sobre esto, se va gastando el miedo, ¿me entendés? O sea, el miedo es así, Sí. pero cuando uno lo habla, gasta, va quitándole como energía al miedo, ¿no? Poder, ¿no? ¿Cómo? Le va quitando poder. Le vas quitando poder, sí, pero claro, no le quitas el poder absoluto, porque digo, si no tendrías miedo, ya estaríamos peor, diríamos, ¿no? Sí, lógico. Si vos me decís, no tengo miedo, bueno, son esas personas, viste, que muchas veces, por ejemplo, caen en la delincuencia, que no tienen ningún tipo de miedo, de nada. Bueno, pero eso es un trastorno gravísimo, digamos, ¿no? Sí. El no sentir miedo. Esto es como yo lo siento, ¿no? Como estar en una alerta imaginario, Sí. ¿no? Porque en realidad tal vez después no pasa nada, pero es esa sensación de alerta sin un motivo real. No sé cómo explicarlo. Sí, no, lo explicás muy bien. Es estar en alerta o es estar hipervigilante, Exacto. ¿no? Pero no podés de alguna manera precisar el disparador de esa reacción. O sea, No. que muchas veces se complica más cuando son sensaciones internas, porque vos, por ejemplo, si le tenés miedo a un perro, que sería una fobia, Claro. bueno, listo, no veo a ningún perro, no hay fobia. Te podés escapar de un perro, pero Claro, no te podés lógico. escapar a veces de las propias sensaciones. ¿Cómo te escapas de las sensaciones? Eso es lo peor, ¿no? Digamos, entre los miedos, digamos, el miedo, diríamos, el ataque de pánico, digamos, o el trastorno de ansiedad, tiene mucho que ver con las sensaciones, y entonces, por eso es necesaria la ayuda de la medicación, es necesaria la ayuda de las técnicas y las prácticas de respiración. En esto el yoga es muy bueno, no digo la filosofía yoica, ¿no es cierto?, propia del yoga, sino la técnica ayuda y mucho. Yo hacía yoga, pero después, bueno, en la parroquia donde voy, el cura, no sé, En me dijeron... Berazategui. ¿Eh? ¿En Berazategui vas? No, yo estoy en San No. Justo. Mira, en San Justo, sí.
Sí, bueno, vos sabés que te digo porque tengo un cura amigo en Brasil que a veces dice estas cuestiones y yo le digo, mirá, dejate de embromar con ese tema porque la técnica ayuda y si ayuda y colabora con la salud, hay que pensar que viene de Dios, ¿no? Pero bueno, a veces se mezclan como No, otras cuestiones, ¿no? Más filosóficas. yo le explicaba que, por ejemplo, en la meditación, cuando vienen la parte de la meditación y usan cosas de la filosofía del yoga, yo meditaba la palabra del Señor, o sea, no es que seguía la Sí, meditación, sí, sí, sí. Sí, ¿no? sí, perfecto. Lo hacía de esa manera, meditaba y oraba mientras meditaba, pero siempre al Señor, a la Virgen, o sea, no seguía lo que ellos Perfecto. decían. Así se hace, como tomás lo bueno y lo otro no lo tomás. Exacto, Sí, sí, sí. exacto. Bueno, está bueno, entonces lo voy a retomar, porque lo dejé, porque No, como que me no. había dicho que no iban por el mismo camino, el yoga Mientras vos, viste, no digamos, vayas por esa filosofía, claro, la técnica propiamente, la práctica, la praxis propiamente del yoga. Igual ahora hay muchas técnicas, está el sí, mindfulness, sí, también es otras, la sí, atención sí, plena, hay muchas, ¿no? Pero la técnica de la respiración es muy importante para todos aquellos que sufren trastorno de ansiedad o trastorno o ataques de pánico. La ansiedad es sí, sí, muy importante. Y la terapia también, ¿viste? A veces la terapia se hace un poquito larga, pero hay que gastar el tema para quitarle poder. exacto. Pero la fe, viste, no es algo mágico, viste, digamos, ¿no? En esto de que, bueno, si yo tengo fe, no tengo que tener miedo, no. Eso no es así. No, Inclusive cuando uno lee en los textos, eh, eh, muchos pasajes donde dicen no tengas miedo, bueno, hay que saber leerlo de manera correcta, digamos, ¿no? Porque la Biblia está escrita en una sociedad oriental, no occidental, ¿no? Y claro, el oriental, a la hora de hacer una afirmación sobre algo que es muy importante, es extremista en la afirmación, ¿sí? claro, Y entonces, la traducción sería, con miedo y todo, seguí igual, que Dios te protege, que Dios te acompaña, pero digo, porque Dios, digamos, no puede quitarnos algo que nos dio. Y el miedo es una emoción que surge en determinadas situaciones y acontecimientos donde evaluamos que no tenemos recursos para enfrentarla. Hay que ver si esa evaluación es correcta o incorrecta, porque también esa es una cuestión. Yo puedo evaluar que no tengo recursos cuando en realidad los tengo, ¿sí? sí. También está esa cuestión, ¿no? A veces la evaluación no es correcta. Pero cuando no hay recursos, bueno, bueno, hay que levantar los ojos arriba, ¿no? No, a mí una hermana de la parroquia me dijo un día, mirá, vos cuando sientas miedo lleva un arma que es letal para el miedo, y me dio un rosario y me dijo, siempre aferrate, esta es el arma más poderosa para afrontar el miedo, y llévalo encima. Entonces yo, aunque ustedes no lo crean, más de una vez que empiezo a tener sensaciones, enseguida agarro el rosario y... Mira, yo muchas veces hago como este ejercicio, ¿no? Cada cuenta del rosario, respirar, utilizar la respiración y inspiras G y expiras sus, ¿no? Así, Ajá, sus, con cada cuenta, ¿no? O sea, no rezar los misterios, ni no, sino pronunciar el nombre de Jesús con la respiración, ¿no? Como te dije así, inspirando, expirando, cortándola en sílabas, y bueno, entonces, y ayuda y mucho. El rosario, bueno, esa la repetición en ese monotono, ayuda muchísimo en situaciones de miedo, en situaciones de desesperación, en situaciones de tristeza. Fíjate que muchas veces en los velorios,
cuando sobreviene la angustia y la gente invita a rezar el rosario, se aplaca. Sí, es verdad. Y viste, ¿no? En eso, ¿no? Psicológicamente también te digo, más allá de la cuestión de fe, ¿no? Eso, Sí, además, sí, sí. psicológicamente ayuda y ayuda mucho. Así que, Karina, probá ese método. Yo lo llamo la oración de Jesús. Yo hoy por hoy rezo así. Es la Una oración de herramienta más. pronuncia el nombre. Y muchas veces la utilizo cuando camino también. Un paso Jesús, Jesús, ¿no? Y lo hago lento, camino lento, que mucha gente acá me dice que camino muy lento. Sí, yo no. Bueno, pero son herramientas, ¿no? Yo creo que uno todo lo que pueda tomar que sea para bien, hay que usarlo y hay que probar. Aparte, no, cada uno, o sea, no siempre da el resultado en todas las personas por igual, pero bueno, a mí me resulta. Exactamente. Así que bueno, Exactamente. gracias. A vos, Karina, bueno, un gusto verte y conocerte y charlar un poco. Bueno, a ver si alguno quiere hacer alguna otra pregunta, compartir algo. Hola, buenas noches a todos. Yo quería contar, bueno, que yo en una etapa de mi vida, hace muchos años, también tuve una fobia, más que miedo, más que nada tenía miedo a la sangre, a las agujas, a las jeringas. Y bueno, volviendo a lo que preguntaron, la primera pregunta que hizo, creo que fue Constanza. Yo sufría bullying de mi propia familia. Mi papá me decía, ay, le tiene miedo a la sangre. Y yo la pasaba re mal. Estuve medicada, hice terapia muchos años. Y bueno, pero lo que yo quería decir es que esto de que el bullying de la propia familia también lastima mucho. Sí, yo lo decía inclusive ahí cuando compartía que muchas veces el bullying está en la propia familia, ¿viste? Digo, ahí, ¿viste? Tolerancia cero. No hay que naturalizar el bullying, porque es totalmente contraproducente. Pero bueno, a veces repetimos estas cuestiones de generación en generación, ¿no? Tristemente. Pero yo, por ejemplo, cuando me entero así con el nene en la escuela, que él me cuenta, yo enseguida le mando una nota. Y bueno, después la maestra me dice, bueno, hoy hablamos sobre el tema y cada vez que pasa me mando una nota. No lo naturalizo, ¿viste? No es algo natural. Y entonces habrá que hablarlo muchas veces en el aula, ¿no? Yo creo que hay ciertos temas, el bullying, la violencia, las adicciones, son temas que tienen que atravesar toda la formación en una escuela, desde jardín de infantes hasta que termina el secundario. ¿No? Hay que machacar con eso. Pero bueno, lo que compartía, sí, la verdad que tristemente es así, pero bueno, a veces uno no encuentra, digamos, en su propia familia el andamio a través del cual uno se puede armar. Y bueno, a veces la fe puede ser un andamio a través de la cual uno se va armando, o uno mismo, ¿no? Termina siendo su propia andamio para reinventarse, reconstruirse, ¿no? Igual yo quería comentar que yo no sé si es una cuestión de los jóvenes ahora. Qué difícil es transmitirle la fe a los Sí. chicos, a los jóvenes. O sea, yo a mí, bueno, mi hijo más grande estudia medicina, entonces ya la medicina, ¿no? Como que se complica un poco con el tema de la fe. Uh-huh. Pero yo cuando suceden cosas digo, ¿ves? Este es el milagro, o esto pasó porque rezamos, o yo siempre hago hincapié en esas cosas, porque creo que en algún momento haces el clic, porque a mí me pasó, yo me bauticé de grande,
y creo que uno en algún momento lo siente. Ahora con el más chico, con el tema del encierro de la pandemia sufrió mucho, estuvo muy depresivo, es adolescente. Y bueno, hemos rezado los dos juntos, o sea, siempre acompañándolo y estando con él, pero después se ponen bien y es como que es difícil acercarlos a la fe. Están muy descreídos de todo. Yo no sé si son los mensajes que ven en la tele, la sociedad, no sé qué es lo que está pasando, pero es como que están muy descreídos. No tienen un proyecto de vida, no. Yo creo que también, te digo mi opinión sobre este tema, ¿no? Yo creo que quizás lo que hemos mostrado como creyentes no sea lo esencial. Si uno relee, viste, los textos, sobre todo de los Hechos de los Apóstoles, lo que hace que los paganos se vuelquen al cristianismo es el trato que los cristianos tenían entre ellos, ¿no? Esto de compartir, esto de juntarse, esto del bien tratarse, esto ¿cómo se dice? Horizontalizar la relación, ¿no? Y el otro día, vos sabés que uno me decía, bueno, tampoco hay que convertir la iglesia en un club de amigos, me decía, ¿no? Y yo le decía, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque si a lo mejor la gente ve que la gente en la iglesia son amigas, ¿no? Hay amigos, tremendo signo del reino, ¿no? Tremendo signo cristiano, diríamos, ¿no? Me parece que eso también, que hay que hacerse cargo que eso nos falta, ¿no? Nos falta mostrar más el distintivo del cristiano, que es el amor. Básicamente lo que dice Jesús, ¿no? El distintivo del amor, del cristianismo es el amor. No tanto la doctrina, ¿no? No tanto la doctrina. ¿Qué es lo que más, sí es lo que más se ve? Claro. Bueno, pero yo tengo ellos, por ejemplo, yo les he dicho que vengan conmigo a misa, inclusive mi marido. Pero después en la comunidad, por lo menos en la que estoy yo, acá en Santa Rita, hay como, qué sé yo, o como mucha división, o como mucha competencia. Entonces siempre me dicen ellos como que no hacemos lo que profesamos. Eso es lo que ellos me dicen a mí, ¿no? Que es lo que ellos ven desde afuera. Entonces yo le digo, lo que pasa es que si vos lo ves desde la fe, es diferente, ¿no? Uno a veces desde la fe, bueno, tiene la paciencia para que Dios actúe en la gente. Pero cuando uno no está en la fe, ellos lo sienten como que ven que la gente se pelea, o que compiten, o que esto y que el otro, entonces... Claro. ¿Sabes por qué? Por eso, porque me parece que no trabajamos sobre lo esencial, que es el amor fraterno. Eso es lo esencial. Y nos hemos ido más a cuestiones más doctrinales, y eso... No funciona, por lo menos para los jóvenes no. No funciona. Yo, digamos, incluso por eso digo, o sea, para ser fieles a Jesús, el mandato pasa por ahí, por el amor fraterno. Sí. ¿No? Había 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, 613 que Jesús los resume en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque todos tenían duda de en 613 mandamientos cuál es el más importante. En esos dos, ahí los redujo, ¿no?
Claro. En esos dos. Amor. Después, Jesús agrega un nuevo mandamiento que es ámense los unos a los otros como yo los he amado, que ahí ya la medida no somos nosotros, sino que la medida es Él. Claro. ¿No? Nos pasa por ahí, ¿no? Y es lo más difícil, ¿no? Lo doctrinal es lo más fácil. Vivir el amor es lo más difícil. Vivir el amor es lo más difícil, es verdad. Esto de enseñar lo doctrinal es lo más fácil. Ahora enseñar el amor se enseña viviéndolo, ¿viste? No hablando, porque el amor es conductual, no es Claro. No es verbal, es conductual, son conductas. Las conductas muestran amor. Las palabras Sí, totalmente. no necesariamente. Bueno, Cari, muchas gracias. No, por favor. Bueno, chicos y chicas, ya estamos llegando al final, así que, bueno, me voy despidiendo. Bueno, ha sido un gusto acompañarlos durante todo este tiempo. Seguramente en alguna próxima ocasión volveremos. Tenía ganas de participar en estos talleres que hace Nicolás, que a mí la verdad que lo admiro mucho por esto. Lo veo una persona, digamos, muy entregada al reino, digamos. Entonces, quería dejar como mi granito de arena a esta gran obra que él hace, ¿no? Así que bueno, le agradezco mucho a él, le agradezco mucho a ustedes, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Y bueno, gracias por estar. Si quieren escribirme, ahí quedará en la plataforma, me pueden escribir al mail y bueno, a sus órdenes. Bueno, buenísimo, Horacio. Gracias a todos los que han participado. Déjenme recordarles que Horacio, en estos un poquito más de 3 meses que dedicó a Unión con Dios, nos ha dejado con 12 videos para hablar del tema de miedos. Y está todo en la plataforma unioncondios.org/taller-miedos. Así que, Horacio, nos compartiste 3 meses de tu vida ahí con tu hijo al lado, con tu esposa, cocinando, revolviendo la olla. Te pasó de todo, cortándose la luz. Sí. Te pasó 3 meses, compartimos vida aquí en Unión con Dios con vos. A mí me pone re contento eso. Ojalá, ahora te vamos a dejar respirar porque ya te exprimimos demasiado. Pero ojalá, ¿quién te dice por ahí, no terminamos este año sin volver a armar alguna serie de talleres, aunque sea de un mes, un par de encuentros para que nos sigas dando todo lo que el Señor te ha dado a vos también, ¿no? Y que queremos nosotros también recibirlo, ¿no? Bueno, a todos sepan que en la plataforma están y quedan para ver a eternum, diríamos, quedan los 12 videos del tema de los talleres aquí de Horacio. Y si alguno madruga, yo soy un pecador y me cuesta, lo confieso, pero si alguno madruga el domingo a las 9 de la mañana, Horacio hace un vivo por Instagram, así que sigan la cuenta de él, Horacio Gallo Psicólogo, ahí en Instagram. Todos los domingos a las 9 de la mañana él se prepara el matecito. ¿Amargo o dulce preparás, Horacio? ¿Cómo es? Amargo, toda la vida, claro, amargo. Y espera a todo el mundo. Mi amigo Pablo lo toma dulce porque es de Boca, pero... Bueno. Muchísimas gracias, Horacio. Gracias a todos los que se conectaron. Hoy no tenemos talleres hoy, así que aquí finalizamos por hoy el encuentro del miércoles. Gracias, Horacio, y gracias a todos. Un gran cariño. Gracias. Chao, Horacio, gracias. Chao, muchas gracias. Que Dios los bendiga.